Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda la profesora Neide Rivera y les presento la experiencia de aprendizaje número 6. Elaboramos prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico familiar. Esta actividad es para los estudiantes del primer y segundo grado de educación secundaria. ¿De qué situación partimos? En la actualidad el número de reportes de contagiados sobre el COVID-19 son diversos en todas las regiones de nuestro país. Como consecuencia, la población ha reaccionado con diferentes acciones y actitudes para sus cuidados. Esto ha generado que, para evitar el contagio de esta pandemia, las pobladoras y los pobladores de las regiones vuelven a hacer uso desmedido de los envases de plástico, generando un impacto negativo para el ambiente. Desde nuestro rol de estudiantes nos preguntamos, ¿qué prototipos ecológicos podemos elaborar que permitan reemplazar los envases de plástico para generar ingresos económicos en la familia? Nos detenemos un momento y respondemos. Yo considero elaborar fibras de coco, que es un fruto que crece en la Amazonía peruana, específicamente en Tingo María. Ahora te toca a ti. ¿Qué vamos a aprender? Elaboraremos una lista de aquellos que nos plantearíamos para afrontar este reto. Yo considero investigar y revalorar la ecología, plantear un buen desafío para asumir este reto y buscar estrategias para prototipar productos ecológicos. Ahora te toca a ti. De acuerdo a ello, vamos a comparar nuestros propósitos. Te propongo elaborar prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico en la familia. Iniciamos un recorrido en esta nueva experiencia de aprendizaje. Tenemos en cuenta el propósito de la EDA 6. Las y los estudiantes elaboran prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar los ingresos económicos en la familia. El reto que nos planteamos, ¿qué prototipos ecológicos podemos elaborar para que reemplacen los envases de plástico para mejorar los ingresos económicos de la familia? Para ello trabajaremos 3 actividades. La primera, formularemos el desafío y recogeremos información sobre los problemas que generan los envases de plástico. Segundo, definimos las necesidades y generamos ideas creativas para reemplazar los envases de plástico. 3. Prototipamos y evaluamos nuestra propuesta incorporando los aportes de las y los usuarios. Como producto final obtendremos un prototipo ecológico que reemplace los envases de plástico para mejorar los ingresos económicos de la familia. ¿Cómo queremos ver nuestro prototipo al final de la ruta? Con estas características. Debe responder al planteamiento del desafío, resolver el problema en función a la información obtenida, responder a la idea seleccionada que aporta valor para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico. El resultado final debe consistir en la recopilación de aportes y sugerencias de la familia. El resultado de una evaluación final que incorpora los aportes de los y las usuarias, obteniendo el prototipo ecológico de solución. Pasamos a la actividad número 1. Formulamos el desafío y recogemos información sobre los problemas que generan los envases de plástico. El propósito para esta actividad 1 será en recoger información aplicando la entrevista libre a los usuarios y usuarias, siguiendo una secuencia y algunas recomendaciones. Redactamos el desafío. Primero, debemos recordar que para aplicar la metodología del Design Thinking debemos formular un desafío que nos conducirá hacia dónde queremos llegar. En este caso, el desafío está orientado a elaborar prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico familiar. Por ejemplo, podría ser, ¿qué producto podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a los envases de plástico para transportar nuestros alimentos? A partir de nuestro contexto y considerando los materiales que encontremos en nuestra zona, redactamos nuestro desafío. Tenemos aquí otro ejemplo que considero de acuerdo al entorno donde me encuentro, en este caso en Tingo María. ¿Qué prototipos ecológicos podríamos elaborar de la fibra de coco para reemplazar los envases de plástico que se utilizan en los empaques de alimentos? Ahora redacta tu desafío. Recuerda que debes observar tu entorno, tu comunidad. Planificamos y realizamos la entrevista. Estamos en la fase de empatizar de la metodología del Design Thinking. Recuerda que tus posibles entrevistados o entrevistadas serán las personas mayores de tu entorno familiar, ojo.
ya que estamos viendo el aislamiento social por la pandemia. Cuando hacemos uso de esta técnica o cuando aplicamos la técnica entrevista libre, debemos tener en cuenta lo que se debe hacer y lo que debemos evitar, ¿sí? En este caso, ¿qué debemos hacer? Crear un ambiente confortable para la entrevista. Observar el lenguaje corporal del entrevistado o la entrevistada, su tono de voz, sus gestos y dar seguimiento a las respuestas que necesitan más explicación. Mantener una mente abierta, preguntar por qué constantemente. Esto nos ayudará a comprender el comportamiento de la entrevistada o entrevistado e identificar necesidades y problemas. Preparar un guión de preguntas como guía antes de iniciar la entrevista. Demostrar a cada entrevistada o entrevistado que estás con la persona más interesante o importante. Utilizar una grabadora para documentar la entrevista, si cuentas con ella, o elegir algún dispositivo que nos permita grabar. Entrevistar en pares. Se sugiere, uno puede hacer preguntas mientras la otra persona toma notas. En este caso, si te encuentras sola o solo, podrías realizarlo tú. Lo que debemos evitar es realizar preguntas que solo nos respondan a un sí o un no. Evitar las preguntas cerradas. Realizar preguntas que permitan que la entrevistada o entrevistado brinden respuestas largas que no proporcionan a la información adecuada, o sea, escapan del contexto. Introducir nuevos pensamientos sobre la entrevistada y el entrevistado. Sugerir respuestas a las preguntas planteadas. Juzgar las respuestas de las y los entrevistados. Teniendo en cuenta ello, vamos a aplicar nuestra técnica de la entrevista libre. En esta ficha nos va a ayudar a planificar mejor las preguntas para nuestros entrevistados o entrevistadas. Recuerden que esta ficha es solo para una persona. Antes debemos recordar el desafío que nos hemos planteado. En este caso, yo estoy considerando qué prototipos ecológicos podríamos elaborar de la fibra de coco para reemplazar los envases de plástico que se utilizan en los empaques de alimentos. Tengo una entrevistada, en este caso es Ivette Rivera, es mi hermana, tiene 26 años, ella es administradora. Entre las preguntas que he listado son las siguientes. Ítem 1. ¿Con qué frecuencia compras plástico y crees que afecta el ecosistema? Responde, muy seguido, porque se utiliza en muchas compras y sé que afecta a nuestro ecosistema. Segunda pregunta, ¿conoces otras formas de reemplazar el uso del plástico? Responde, sé que se pueden elaborar productos biodegradables. Tercera pregunta, ¿crees que podría haber productos naturales para reemplazar? ¿Conoces algunos de ellos? Sé que hay y se debe promover esos productos. Conozco, por ejemplo, el mate de la calabaza, responde. En eso también me iba comentando que estos mates lo utilizan en el pueblo de su papá, por ejemplo, como recipiente para guardar cereales, para beber agua, para servirse alguna mazamorra. Entonces ella ya ha observado, a cambio de recipientes de plástico, utilizan esos mates. Dentro del lenguaje no verbal, cuando menciona sobre el uso excesivo del plástico, se siente triste, pero a la vez también cree que podrían reemplazar otros productos naturales. Ahora te toca a ti. Elabora la técnica de la entrevista libre. Recuerda que esta ficha es solo para un entrevistado. Puedes tener de 2 a más entrevistados para poder trabajar la próxima fase. Evaluamos nuestros avances. Considerando este criterio de evaluación, creé una propuesta de valor al formular el desafío y recogí información en el marco del desafío planteado. Sé que lo logramos, ¿verdad? Y si surge alguna duda, escríbeme por favor, que estoy para retroalimentar tu aprendizaje. Hemos culminado la actividad y en la siguiente vamos a organizar y sintetizar la información y propondremos alternativas de solución que nos servirán de insumo para elaborar prototipos. Muchas gracias por la atención prestada. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Y si te gusta el video, compártelo. Gracias, nos vemos en la actividad número 2.